nace un nuevo programa de radio contigo. Sintonízanos. Contigo. En riguroso directo, en Radio Altajai 95.9 FM. Contigo. Sin pelos en la lengua. Con Antonio Leal, Carlos Valiente y Aureliano Montero. Todos los martes, jueves y viernes, contigo. Contigo. Hola, buenas tardes, bienvenidos un día más, un martes más, a la frecuencia 95.9 de Radio Altajai. Hoy comenzamos, un día que va a estar pues repleto de información, de noticias, y además va a estar calentito, ¿no? Porque vamos a intentar averiguar pues qué ha ocurrido estos días en nuestra isla. Y por ejemplo, el pasado viernes 30 de mayo, a las 13 horas, llegó de Madrid a Lanzarote un vuelo de Iberia Express, el 38.056, vino con un contagiado de coronavirus a bordo. Es decir, que este viernes la eficacia del protocolo de prevención del COVID-19 en los aeropuertos españoles saltó por los aires. Es decir, ha demostrado de que no hay ningún tipo de control, de que no hay ningún tipo de medidas de seguridad. Se quedó al descubierto la inseguridad de estos aeropuertos y que no se está controlando ni aplicando ningún tipo de medida de seguridad. Increíble, pero cierto. Así es. Es decir, que el aeropuerto de Madrid, ni a la entrada ni a la salida, existen ningún tipo de control. Por lo menos eso es lo que nos asegura muchos de los pasajeros que volaron ese día en el avión que llegaron desde Madrid a Lanzarote. ¿Queda demostrada? Pues entonces la facilidad con la que un infectado de coronavirus coge un vuelo sin que exista ningún tipo de control, ni siquiera hay un termómetro para la fiebre. Aunque AENA dice que no están obligados, es decir, que a unos se lo obliga y a otros no. A las pequeñas y medianas empresas, hoteles y demás, se le pone todo tipo de cortapisas y trabas para que se tenga todo tipo de medidas de seguridad. A estos grandes aeropuertos no le exigen, según ellos, ningún tipo de medida de seguridad. Es decir, que te están dejando viajar con un simple papel que ni siquiera te lo piden. Es decir, te obligan a un papel que te lo tendrían que pedir de forma obligatoria a la hora de viajar y ni siquiera te lo piden. Y papel, además, que pueden falsificar los datos, como así ocurrió en esta ocasión con la persona, con el contagiado que viajó hacia Lanzarote. Llegó en ese vuelo pues un total de 135 personas, más los 5 tripulantes que fueron confinados bajo las directrices de la Guardia Civil. Esto que quede bien claro. Es decir, fueron confinados bajo las directrices de la Guardia Civil. Y este confinamiento para nada fueron voluntarios, es decir, que no fue por voluntad del propio pasajero. Eso me lo indicaron muchos de ellos. Es decir, vamos a ver, yo en ningún momento pedí de forma voluntaria que se me pusiera de cuarentena. Y sin embargo, los políticos presumieron en los medios de información de nuestra isla de que todas esas personas se habían metido de cuarentena de forma voluntaria, cosa que han negado los propios pasajeros. Se vieron obligados por orden de los miembros de la Guardia Civil. Es decir, ni siquiera a los confinados, en ningún momento, que es lo que más le molesta y duele, a los confinados en ningún momento le indicaron que tenían que estar 14 días de cuarentena. No se lo informaron. Ni siquiera habían pasado 24 horas
Esto es cachondeo, ya esto es para morirse de la risa. Es decir, cogen a 130 personas, la confinan, no le dan ningún tipo de información y a las 24 horas, ni siquiera habían llegado a las 24 horas, y además sin haberse hecho ningún tipo de prueba, los llaman y les indica que ya pueden salir a la calle, que ya pueden hacer su vida normal, que no hay ningún tipo de problema, que no hay ningún tipo de riesgo. Esta determinación, como es lógico, asombró, cabreó y molestó a muchísimos de los viajeros porque no se pueden creer que pueda existir este tipo de irresponsables en nuestros organismos sanitarios y en nuestros organismos oficiales y políticos. ¿Cómo es posible que se cierren durante un sinfín de horas, una serie de horas, a 130 personas para que luego le digan que aquí no ocurre nada, que se pueden marchar tranquilitos para su casa? Pues nosotros, desde el programa radiofónico Contigo, decir, de Radio Artajai, en la 95.9, hemos querido conocer de forma directa el problema. Y para ello nos hemos puesto en contacto con un viajero, en este caso con una viajera que estaba exactamente en la misma línea de sillones que el contagiado. Es decir, a unos 2 metros de distancia aproximadamente. Ella venía en el sillón 36C, pues al lado, en los sillones de al lado, a unos 2 metros más o menos, en el 36F estaba la persona que estaba infectada. Y por medio, Dios quiera que no le ocurra nada, había un niño de 9 años que estaba en el 36D, si no me equivoco. Pues hoy queremos tener en directo, a través del teléfono, a la citada viajera, en este caso a doña Verónica Tribardo. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, señor Leal, encantada. Usted vino en el vuelo de Madrid de este pasado viernes, ¿no? Sí, así es. Tengo entendido que en el aeropuerto de Madrid se puede viajar sin ningún tipo de control ni medidas de seguridad. Así es, le informo a todos los oyentes que en el aeropuerto de Barajas no hay ni un simple recipiente con hidrogel, ni hay ningún simple recipiente con guantes, y ni siquiera en la zona de embarque ni en ninguna otra nos tomaron la medida de temperatura. Es decir, que no existe aparatos para tomar la fiebre, ¿no? Nada, absolutamente nada. ¿En Madrid le pidieron, aparte del DNI, algún otro tipo de certificado para viajar? Sí, me pidieron el certificado de residencia canario, nada más. Solamente, es decir, no le pidieron ningún tipo de documento sanitario o de compromiso con ese viaje, porque hay un certificado en el cual usted tiene que indicar de que tiene que viajar a Canarias por determinada situación. Y en su párrafo primero está que usted garantiza de que viene en perfectas condiciones de salud y no tiene ningún tipo de problema con el COVID-19. Es decir, ese documento no se lo pidieron. No, no me lo pidieron en Madrid, me lo pidieron aquí, a la llegada en el aeropuerto de Lanzarote. Y como bien dice usted, no existe guantes, geles y mascarillas, pero en ningún rincón del aeropuerto. En ningún rincón del aeropuerto. Uh-huh. Y otra cosita, claro, ustedes tuvieron contacto, me imagino, con muchos pasajeros en ese aeropuerto. ¿Se guardan las distancias de seguridad? No, no se están guardando. ¿Y no se están guardando? No se están guardando. Vamos a ver, los 135 pasajeros estuvieron en contacto como mínimo
que yo sepa y que pueda, por lo menos, tener un poquito de uso de razón, porque he viajado, tuvieron que estar como mínimo en contacto en 3 ocasiones con el contagiado. Es decir, en la primera fila, que es la puerta de seguridad, tuvieron que estar en contacto, y por lo que veo, enlatado como sardina, en esa fila tuvieron que estar en contacto una vez. Luego tuvieron que estar en contacto en la segunda fila de la zona de embarque. Y luego, tengo entendido, si no me equivoco, que también estuvieron en una guagua esperando un tiempo prudencial, guagua que los llevaba hasta el avión. Es decir, que han estado en contacto en 3 ocasiones de forma obligatoria, sin guardar ningún tipo de medidas de seguridad, pero que además estuvieron luego en contacto en el propio avión. Es decir, en la fila de entrada a lo que es el acceso al avión, ahí estuvieron, según tengo entendido, 45 minutos en fila conjuntamente con esta persona. Luego en la fila de medidas de seguridad, en la puerta de seguridad, estuvieron 20 minutos. Además, estuvieron por el túnel, por el pasillo, que eso no tiene aire, no tiene nada de nada, y por ahí estaban circulando también la gente. Pero es que además estuvieron 20 minutos, que no llegan a entender algunos pasajeros, ¿por qué lo tuvieron 20 minutos en una guagua esperando para llevarlo hasta el avión? Y luego todo el tiempo que tuvieron del viaje de Madrid hasta aquí. Es decir, que han estado en contacto por lo menos 4 veces. ¿Es así? Le puedo responder que yo estuve en contacto 3 veces, porque hubo una parte en Barajas que yo no estuve en contacto. ¿Por qué? Porque yo iba con un PMR y me separaron del resto de la fila de embarque. Me embarcaron junto con otras 2, 3 personas, no recuerdo en este momento, que necesitaban también personal de movilidad reducida. Entonces nos separaron del resto para embarcar al avión. Entonces yo desconozco cuánto tiempo estuvieron en la guagua, y desconozco cuánto tiempo estuvieron realmente paseando por el túnel, porque yo no estuve ni en el túnel ni en la guagua. Ajá. Pero bueno, ¿me podrías certificar tú, porque yo he estado hablando con muchos pasajeros, de que en el tiempo que tú estuviste en esos 3 puntos, que son en ambas filas, es decir, en ningún momento se guardó las medidas de seguridad y poco más o menos estaba uno arriba del otro? Es decir, sí, eso... estuvieron en la zona de acceso al avión, creo que estuvieron 45 minutos en fila, ¿no? Sí, 45 minutos. Ajá. Y luego en la primera fila, que es la puerta de seguridad para acceder dentro, ¿cuánto tiempo pudieron estar? No lo sé tampoco, pero había mucha cola. O sea, calculemos por lo menos 1 hora. Dios mío. Es decir, 1 hora. ¿Y cuánto tiempo una vez aquí en el avión y hasta llegar a Lanzarote? Me gustaría que me contaras un poco qué es lo que ocurrió en ese viaje interior a lo largo de todo ese vuelo. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¿Viste algo raro? ¿Notaste algo que no estuviera en su lugar? No, o sea, dentro del avión no noté nada raro. En lo que es el despegue, el intermedio del vuelo, no noté. A ver, veía gente que se desplazaba a la zona del principio y del final, pero a los baños, o gente que quería andar por los pasillos, pero no había un clima extraño ni nada raro. Lo extraño vino después de aterrizar, cuando esperamos como unos 4 minutos aproximadamente, y abrieron las puertas del principio. Yo vi entrar a 2 agentes vestidos de blanco, con escafandras, con guantes, y cuando ya los tuve muy cerca de mí pude leer en los trajes que eran agentes de la Guardia Civil. Entonces se acercaron a mí y me dijeron: buenas tardes, señora, tiene que ir lo más deprisa que pueda al principio del avión y quedarse allí hasta que le demos instrucciones. Entonces yo tomé mi bolso, me levanté, fui al principio del avión, me quedé allí como unos 15-20 minutos y, bueno, pues un personal de PMR vino por mí
me sacó del avión, me ayudó a salir del avión, y al final de las escaleras vi una ambulancia. Entonces eso fue muy choqueante para mí. Ya me choqué con al ver a los agentes de la Guardia Civil y ya pues de remate la ambulancia. Entonces ahí ya me dije, aquí está pasando algo muy extraño, algo muy malo está pasando aquí. Entonces... Sí, ¿se te informó por parte de alguien en algún momento de qué es lo que realmente estaba ocurriendo? Porque lógicamente tú tenías que estar extrañada con todo esto que me estás contando, ¿no? Estaba no, en esos momentos no se me informó de nada más. Se me informó después, yo calculo que después de 1 hora y media, 2 horas por lo menos, en el terminal de Lanzarote, se me informó de que había un pasajero con COVID dentro del avión. Entonces ahí mis nervios se pronunciaron mucho más hasta que pude por fin tener más información. De las primeras informaciones que tuve fue del plantel sanitario. Me midieron la temperatura, yo no tenía fiebre, y nos iban reuniendo por grupos, eso sí, guardando la distancia de seguridad, por Cruz Roja y los sanitarios que había en el aeropuerto y por Guardia Civil también, y nos informaron que había un infectado de COVID en el avión que había viajado desde Castilla-La Mancha y que le habían practicado la prueba, pero que el día anterior por la tarde pues no le pudieron dar el resultado y que se enteraron en medio del vuelo. Y vamos a ver, una vez que te dieron eso, que te informaron de todo este detalle, ¿qué pasó contigo? ¿Dónde te llevaron? Pues me dejaron, yo estaba en el terminal, pero me separaba mucho de la gente, entonces eso me llamaba mucho la atención y yo lo único que quería saber era por qué me separaban de la gente y dónde estaba sentado, dónde había estado sentado previamente el infectado. Entonces un guardia civil me dijo que el infectado había estado sentado en mi misma fila, pero todavía no me decían en qué lado, si en el izquierdo o en el derecho. Y en un corto espacio de tiempo después me informaron de que el pasajero iba en mi misma fila en el lado de la derecha, o sea, en el lado de la ventanilla. Y ahí ya casi me desmayé. ¿Tú viste en algún momento si esta persona llevó, porque hay personas que me dicen que no, otros que me dicen que sí, ¿sabes si llevó en todo momento las medidas de seguridad, es decir, lo que es mascarilla, guante y demás? A ver, guantes, sí, llevaba las medidas de seguridad, lo que no puedo concretar, pues por algún momento que yo cerré los ojos, es si se quitó o no la máscara. A mí me dio impresión de que no se la había quitado. Pero claro, se me podía haber escapado medio minuto, tal, pero yo creo que no se la quitó. No te digo porque hay algunos que dicen lo contrario. Hay alguna madre, lógicamente, porque a su lado había un niño de 9 años que está muy molesta con la situación, lo veo lógico. Claro. Es un crío. Pero luego a ti, en la ambulancia, te llevó, me imagino que a tu domicilio y te dijeron, ahí se queda usted hasta nueva orden, ¿no? Sí, a mí me indicaron que me traían que si yo tenía primero algún lugar donde podía estar en Lanzarote, de cuarentena obligatoria. Y yo les indiqué que sí, que tenía la casa de mis padres y que yo guardaba la cuarentena en la casa de mis padres. Entonces me trajeron para acá y bueno, pues yo ya con todo el miedo en el cuerpo y a ver qué va a pasar, también me informaron de que se iba a realizar la prueba a los 7 días. Y el sábado por la tarde, yo calculo que fue entre las 5 y las 8, no puedo precisar en qué minuto exactamente ni qué hora exactamente, porque no lo recuerdo, me llamaron de un 928 y era una enfermera del hospital de aquí de Lanzarote, diciéndome que como yo estaba sentada relativamente lejos de este individuo infectado por COVID en el avión, que yo podía salir del confinamiento, o sea, que yo podía salir a la calle guardando la responsabilidad de la fase 2, nada más. Nada más, es decir, vamos a ver, es decir, que para esta gente de aquí de Lanzarote, para mí, desde mi punto de vista, unos irresponsables total,
Es decir, yo no sé cómo están ocupando un cargo tan importante dentro de un organismo sanitario oficial, me da igual quién sea. Es decir, que la única toma de contacto que tuvieron los pasajeros fue en el momento del avión. Es decir, no han tenido en cuenta en ningún momento pues el tiempo de espera de la fila de la puerta de seguridad, ni del tiempo de espera de 45 minutos en la puerta de salida del avión, ni los 20 minutos que estuvieron dentro de la guagua, ni lo que estuvo haciendo ese hombre por ese aeropuerto de Madrid, en baño, en todo lo que fuera, o con la cantidad de personas que pudiera haber estado hablando. Es decir, que eso no se ha tenido en cuenta, solamente se ha tenido en cuenta el tiempo de vuelo. Me parece a mí que tenemos gobernando en nuestros organismos sanitarios y oficiales una cantidad de cafre que no se merece estar en los puestos que está, porque están de alguna manera pues poniendo en grave riesgo a la población, y me da igual lo que ellos quieran decir y pensar. Y si crees que no tengo razón en lo que digo, ahí debajo, en la avenida, hay un palacio de justicia al cual me puede llevar. Pero creo que estoy afirmando con toda rotundidad de que ellos no han controlado en ningún momento ese tiempo de espera, ese tiempo de contacto que este pasajero ha tenido en el aeropuerto de Madrid y en el propio vuelo que los trajo hasta aquí. ¿Y qué te indicaron? De decir, ya está, y tú le dijiste de alguna manera que tú no te ibas y que quería que te hicieran, lógicamente, las pruebas. Sí. De hecho, yo les volví a llamar a los 10 minutos, intenté hablar con ellos, llamé al 112, me respondieron gente de Las Palmas de Gran Canaria, muy amables, ellos me pusieron en contacto con el hospital de aquí, y yo les dije que yo me negaba a salir de la cuarentena, que yo me quedaba en mi casa de cuarentena hasta que me hicieran mínimo la prueba y me dieran el resultado, que yo no iba a ir a la calle a poner en riesgo a toda la isla de Lanzarote, a toda España y al mundo. Ajá. ¿Y qué te indicaron? ¿Te van a hacer las pruebas? Sí, me van a hacer la prueba. De hecho, me llamaron el lunes por la mañana, entre las 12 y las 2, quiero recordar, y me van a hacer la prueba el viernes a las 3 menos 10 de la tarde. En el hospital de Lanzarote. Y además creo que después de todo esto, además Iberia parece ser que te agradece de todo corazón que hayas viajado y te está facilitando la labor de vuelta a Madrid. Es decir, que te está jodiendo en tu vuelta a Madrid, para ser más claro. Porque parece ser que tú has pedido a Iberia de que por favor te cambie por la obligación el vuelo. Te lo han cambiado para el día 9. Pero claro, como ahora tu abogado te indica que tú tienes que estar un periodo de tiempo aquí, has vuelto a llamar a Iberia y te han dicho que no te cambian el pasaje. Así es, no me cambian el vuelo por segunda vez. Entonces estoy pues varada. Varada primero porque hasta el sábado no voy a saber si soy infectada del coronavirus o no. Segundo motivo, en caso de ser negativo al coronavirus, podré viajar el día 9. Pero si soy positiva no puedo viajar el día 9 y no puedo cambiarme el vuelo. Está bien, Iberia, la verdad que suele atender de maravilla, además la prueba está contigo, a sus pasajeros. Es decir, que mañana vuelvas a coger otro pasaje a través de Iberia, ¿no? Pues la verdad es que, Verónica, yo espero realmente, de corazón, que se te resuelva este problema, que no tengas realmente ningún tipo de contagio, pero que sirva de ejemplo lo que ha ocurrido en Lanzarote, porque se ha demostrado sobradamente que en estos puertos, como yo digo, o aeropuertos en este caso, no hay ningún tipo de control y no hay ningún tipo de medida de seguridad, y ahora mismo pueden estar circulando como que está circulando 130 personas en la calle, que puede estar contagiado o no. Es algo que no puede demostrar, por lo menos el microbiólogo de aquí, que ha dicho que no hay ningún tipo de problema porque el señor que estaba contagiado ya no está contagiado. Yo la verdad es que no lo puedo entender.
¿Cómo me puede decir en menos de 72 horas un señor que además se le hizo la prueba 2 veces y que en las 2 dio por positivo? ¿Cómo se puede decir 48 horas después que no hay ningún tipo de problema y que ese señor no tiene ningún tipo de contagio? ¿Qué está ocurriendo en esta isla? ¿Qué es lo que están ocultando? ¿Por qué se puede estar manipulando este tipo de datos? Yo la verdad es que no lo llego a entender. Yo puedo entender de que quieran abrir una isla, a nivel comercial, a nivel económico y para recuperar la normalidad. Pero, oiga, no se puede recuperar una isla pues poniendo en peligro la salud de sus habitantes porque no se están tomando las medidas que se tienen que tomar. Y en este caso lo están demostrando, que no están actuando por lo menos de la manera que el pueblo cree que se tiene que actuar. Y nosotras, sino que se tiene que estar 15 días de cuarentena esas 130 personas, que lo esté. Por cierto, ¿tienes pensado presentar algún tipo de demanda judicial? Sí, así es. Estoy dentro del colectivo que estamos iniciando acciones legales por esto que está pasando. Ajá. Es decir, y esa demanda me imagino que irá enfocada, pues lógicamente hacia esa persona que ha cometido ese tipo de irregularidad y lógicamente pues a la propia compañía Iberia y a AENA, ¿no? Claro, a todo colectivo que haya estado dentro de este tema. Pues Verónica, muchísimas gracias de verdad por tus palabras, por esta entrevista y como te acabo de decir hace un ratito, espero que no tenga ningún tipo de contagio y que puedas regresar a Madrid bien, repleta de salud y que en el futuro, pues cuando vayas a un aeropuerto como el de Madrid y cuando veas que se está incumpliendo este tipo de irregularidades, pues que lo denuncies, lo hagas público para que tomen las medidas que se tienen que tomar de seguridad y no pongan en riesgo a ningún tipo de persona. Muchísimas gracias, Leal, y muchísimas gracias a todos los oyentes. Pues la verdad que muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo que decir que este pasajero, una vez que llegó a Lanzarote, se le volvió a realizar la prueba nuevamente del PCR y volvió a dar el mismo resultado. Era positivo. Lo que reafirma de alguna manera que debe mantenerse aislado. Es decir, si en la primera que le hicieron a Península dio positivo y en la segunda al llegar aquí, hace ahora mismo 48 horas o 72 horas, le volvió a dar positivo, esto reafirma que debe mantenerse aislado y en seguimiento sanitario activo. Además, la Organización Mundial de la Salud asegura que los contagios por coronavirus pueden todavía contagiar a otras personas tras recuperarse. Es decir, por lo que recomienda su aislamiento durante al menos 15 días después de que estos pacientes dejen de tener síntomas. Es decir, la Organización Mundial de la Salud está diciendo, a ver si le queda claro a las autoridades sanitarias de Lanzarote, esta organización está diciendo que los pacientes una vez curados pueden seguir contagiando y por eso solicita que los tengan aislados 15 días después de que dejen de tener síntomas. Si esto es así, nos preguntamos, ¿qué está ocurriendo con los responsables sanitarios de Lanzarote? ¿Cómo es posible que dejen circulando libremente por Lanzarote a 135 personas que estuvieron en contacto con el infectado? 135 personas que ahora mismo, aparte de los tripulantes que son 140, son 135 más 5, 140 personas que ahora mismo están circulando por nuestra isla. Yo
estas personas estuvieron en contacto, como acabo de decir hace un rato, en muchísimas ocasiones con el infectado. Es decir, no solo estuvo en el avión, que es lo único que le preocupa, para mi gusto, a los responsables sanitarios y políticos de la isla. Lo único que le preocupa a estos elementos, a estos personajes, es el tiempo de que este infectado estuvo con esas personas en ese avión. Pero no, le tiene que preocupar de forma generalizada. ¿Por qué? Porque en el aeropuerto de Madrid estuvo 20 minutos ante las puertas de seguridad en fila, enlatados como sardinas, uno encima del otro, durante 20 minutos. Pero es que además después estuvieron 45 minutos más en fila, de la misma manera, sin guardar ningún tipo de medida de seguridad, en la puerta de salida hacia el avión. Y volvieron a estar en contacto en el túnel. Pero es que además lo volvieron a enlatar como sardina en la guagua, 2 guaguas de 70 personas cada uno, donde estuvieron 20 minutos también en contacto con este infectado. Si esto es así, ¿cómo es posible que a nuestras autoridades lo único que le preocupe es el tiempo de estancia del avión? Yo creo que aquí las cosas no se están haciendo como se tienen que hacer. Y me gustaría saber quiénes son los responsables de tomar ese tipo de determinaciones sanitarias y dar la orden de que estás en cuarentena o no estás en cuarentena en nuestra isla. Porque de verdad, desde mi punto de vista personal, considero que estas medidas que se han tomado es una irresponsabilidad total. No tiene pies ni cabeza. Y si esta es la forma de demostrar que tenemos de cara al mundo, de cara al turismo, que ahora en julio dice que se va a abrir nuestros aeropuertos a nivel internacional. Si este ejemplo que hemos puesto con el vuelo de Madrid, se lo vamos a exponer al resto del mundo, aquí no nos llega ni un turista. Aquí no viaja nadie. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de medida de seguridad, porque ustedes son unos irresponsables totales. Es decir, no se puede poner en riesgo a toda la población de Lanzarote por intentar, yo no sé qué, si ocultar datos estadísticos o por intentar abrir de una maldita vez en la isla de Lanzarote para que se recupere la economía. Yo también deseo que se recupere la economía de mi isla y de que se recupere la normalidad, pero no a costa de poner en riesgo la salud de la gente de mi pueblo. Eso que le quede a usted claro. Menudo ejemplo estamos dando al mundo. Y luego sale el Simón diciendo que había sido un ejemplo el vuelo de Lanzarote, la forma que tuvieron que actuar. Menudo ejemplo hemos dado al mundo. Con este ejemplo, les aseguro que muy pocos turistas van a llegar a nuestra isla de Lanzarote. Ahí le queda el mensaje.